Buenos días, soy Carolina Spiti y vamos a comenzar con la clase de neoplasias del linfonódulo. Dentro de las neoplasias linfoides que asientan en órganos linfoides y en la médula ósea, hoy vamos a hablar de los linfomas. De las leucemias ya hablaron en el teórico. ¿Cómo definimos un linfoma? Son neoplasias de tejido linfoide que asientan en los linfonódulos o tienen una localización extranodal, es decir, fuera de los linfonódulos. Los linfomas pueden tener distintas presentaciones clínicas según la localización anatómica. Por un lado, pueden ser multicéntricos cuando estos se asientan en múltiples linfonódulos y otros órganos linfoides. Tímico-mediastínico cuando su ubicación es en la cavidad torácica, ya sea en el timo o en los linfonódulos mediastínicos. De ubicación gastrointestinal cuando se ubica en todo lo que es el tracto gastrointestinal. De ubicación cutánea, en este caso generalmente son múltiples masas que se ubican en la piel. De ubicación extranodal, como en el caso de linfomas renales o linfomas retrovulvares, es decir, por detrás del globo ocular. O de ubicación en el sistema nervioso central. Además de estas presentaciones, tenemos que mencionar que previamente se hablaba de un linfoma leucémico. Sin embargo, hoy en día se sabe que esta presentación se da en cualquiera de los anteriores cuando el linfoma generaliza y llega a un estadio 5, en el cual envuelve también lo que es médula ósea y sangre periférica. En el caso de las características macroscópicas de los linfomas, podemos observar en la imagen superior un linfoma nodal en un perro que formaba parte de una presentación multicéntrica, en el cual observamos múltiples linfonódulos que se observan aumentados de tamaño, firmes al tacto, de superficie irregular, y que al corte podemos observar estas masas firmes, bien delimitadas, de color blanco amarillento, y que en algunos casos están rodeadas por este borde rojizo. Por otro lado, en la imagen inferior observamos una presentación tímica en un gato, en el cual el órgano está totalmente reemplazado por una masa de gran tamaño que ocupa el mediastino craneal y desplaza los pulmones hacia caudo dorsal. Por otro lado, en la imagen superior observamos un linfoma cutáneo en el perro, ubicado en el plano nasal, en el cual se observan lesiones exfoliativas y eritematosas, y que se observa que evidentemente son en zonas de despigmentación mucocutánea. Por otro lado, en la imagen inferior observamos un linfoma cutáneo en un bovino, en el cual se observan estas lesiones sobrelevadas, de forma de placa, circulares, que tienen tendencia a confluir. Algunas de ellas se observan ulceradas. Por otro lado, observamos en esta imagen un linfoma intestinal en un equino, en el cual la mucosa intestinal se observa engrosada, con múltiples nódulos blanquecinos que en algunos casos están ulcerados y protruyen hacia la luz. En el caso del linfoma ocular en el perro, se puede observar que esta masa, que se ubica en la cámara anterior y posterior del globo ocular, es una masa firme, de aspecto homogéneo y color blanquecino, que ocupa todo el interior de ese globo ocular.
Por otro lado, ¿cuáles son los signos clínicos que pueden dar los linfomas? Esto tiene que ver con la localización anatómica de los mismos y por lo tanto podemos hablar de algunos signos que son generales para todos los linfomas y otros que van a tener que ver con esa localización anatómica. Por un lado, pueden presentar anorexia, letargia y pérdida de peso en todos los linfomas. En las presentaciones tímico-mediastínicas observamos disnea, tos, síndrome vagal y síndrome de vena cava, observados por la compresión de todos los vasos del mediastino craneal. Por otro lado, si la ubicación del linfoma es a nivel gastrointestinal, podemos observar vómitos y diarrea. En el caso de que el linfoma sea cutáneo, vamos a observar múltiples nódulos cutáneos y placas. Y en el caso de que la lesión se vea en el sistema nervioso central, observamos signos como parálisis, paresia y convulsiones. En el 40% de los casos, sobre todo en perros, se puede observar polidipsia y poliuria dados por una hipercalcemia provocada por este tumor. ¿Cuáles son las formas más frecuentes de linfoma en las distintas especies? En los rumiantes, tanto bovinos, ovinos o caprinos, se da sobre todo una presentación multicéntrica y luego tímico-mediastínica o cutánea. En el caso de los bovinos, está íntimamente asociada al virus de la leucosis enzootica bovina. Si bien las neoplasias no son frecuentes en animales de producción, el linfoma es la neoplasia más frecuente en porcinos, siendo de presentación multicéntrica. Esta enfermedad está asociada sobre todo a un gen recesivo en algunas razas, por ejemplo en el Large White. En el caso del equino, las razas predispuestas son los cuarto de milla y los sangre pura de carrera, y se da una presentación tanto multicéntrica como gastrointestinal y cutánea. En el caso de los caninos, los linfomas tienen varias presentaciones. El 84% se dan de forma multicéntrica y en menor medida se dan las otras presentaciones, gastrointestinal, cutánea, extranodal, tímico-mediastínica. En el caso de los felinos, que también está asociado a enfermedades virales, se puede dar con muchas presentaciones. Por un lado puede ser multicéntrico, gastrointestinal, tímico-mediastínico, extranodal, ya sea ocular o renal, y en el sistema nervioso central. Como mencionábamos antes, los linfomas pueden tener una etiología viral. En el caso de los felinos se encuentra íntimamente asociado al virus de la leucemia felina, ya que está asociado al 80% de los casos en esta especie. Sobre todo se dan linfomas a células T, ya sean tímico-mediastínicos u hoy en día, luego de el cambio que ocurrió en estos virus por vacunación, se observa más la presentación gastrointestinal. También pueden darse linfomas a células B, ya sean multicéntricos en linfonódulos, en riñón y en hígado. En estos casos no se encuentran asociados tanto a la etiología viral. Por otro lado, en los bovinos, puede ser ocasionado por el virus de la leucemia bovina o leucosis enzootica bovina. Se dan sobre todo linfomas a células B, cuya presentación principal es multicéntrica a nivel de linfonódulos, abomaso, corazón, riñón y útero. Sin embargo, esto no quita que no puedan darse otro tipo de presentaciones de linfomas a células T,
ya sean tímicas o multicéntricas o a nivel cutáneo. Algo que debemos saber de ambos virus es que ambos pertenecen a la familia Retroviridae. Vamos a hablar un poco más del virus de la leucemia felina, o VILEF. Pertenece a la familia Retroviridae, subfamilia Oncovirinae, género Gamma Retroviridae. Es un virus ARN de cadena simple, envuelto, y una característica especial de este virus es que elabora una transcriptasa inversa con su genoma viral que produce un provirus. ¿Qué es esto? Una copia de ADN de este virus que se inserta a nivel del ADN de la célula huésped. Entonces, esta pequeña porción del virus queda alojada en la célula del hospedador. ¿Qué pasa con este provirus? Sirve de molde para nuevas partículas virales, que se van a generar en el citoplasma a partir de la maquinaria celular. Y estas partículas luego van a ser liberadas por gemación. Es un virus cosmopolita de distribución mundial. ¿Y cuál es el mecanismo que tiene este virus para transmitirse? Tiene muchos mecanismos. Por un lado, una transmisión horizontal, por contacto prolongado con saliva o secreciones nasales de animales infectados, ya sea porque los gatos se acicalan entre sí, usan bebederos en común o comederos en común. Es una enfermedad de muy fácil transmisión en poblaciones grandes y por eso se la llama enfermedad de los gatos amistosos o gatos amigos, porque cualquier comunidad de gatos en la cual un gato presente VILEF va a generar que toda la población se infecte. También puede tener una transmisión lactacional o una transmisión vertical transplacentaria. ¿Cómo es la ruta de ingreso de este virus? Puede ingresar por vía oral o por vía nasal, ya que replica en la orofaringe, y luego a partir de allí se va a diseminar por sangre a los tejidos linfoides sistémicos, principalmente a la médula ósea, generando luego una nueva viremia y la excreción por saliva y orina. En estos momentos de viremia, estos animales pueden presentar fiebre. ¿Qué es muy importante de este virus? Que al interaccionar con el genoma celular, insertando esos provirus, puede inducir la formación de neoplasias linfoproliferativas, linfomas mediastínicos, multicéntricos, y hoy en día, luego de la implementación de vacunación, sobre todo la presentación gastrointestinal. Y también puede formar neoplasias mieloproliferativas o leucemias, ya que uno de sus sitios de replicación es la médula ósea. ¿Cómo genera esta formación de neoplasias? Porque al insertar el provirus en el genoma celular cerca de algunos genes de las células que se llaman protooncogenes, puede inducir que esas células no puedan controlar su replicación. Entonces, esa división celular se encuentra alterada y empieza a proliferar de forma permanente esa célula. Ya comenzando a hablar de nuestro preparado, vamos a ver cuáles son las lesiones macroscópicas que encontramos en este linfoma. En este caso, se trataba de un linfoma multicéntrico en un felino, en el cual se veían afectados varios órganos. Por un lado, además de observarse la lesión primaria en un linfonódulo cecal, esta se diseminó hacia otros linfonódulos a nivel mesentérico, generando una deformación de la superficie de ese órgano, generando múltiples nódulos de color blanco a blanco amarillento que tendían a coalescer y ocupar el parénquima de ese órgano. Por otro lado, a nivel hepático, observábamos múltiples nódulos amarillentos con el centro blanco que tendían a coalescer y que deformaban la superficie de la cápsula. También observábamos múltiples nódulos a nivel del aparato genitourinario. Por otro lado, observamos que también presentaba lesión a nivel renal.
En este caso observamos que la superficie del órgano, en la primera imagen, se encuentra con una coloración blanquecina y presenta múltiples estructuras de distinto tamaño que hacen protrusión hacia el exterior, de aspecto irregular, blanquecinas, y que al corte se observan como múltiples nódulos que tienden a confluir o coalescer, de color blanquecino a rosado pálido, y que se distribuyen sobre todo a nivel cortical. ¿Qué lesiones microscópicas observamos en este preparado, que es el número 30.597? A 10 por o menor aumento observamos la corteza renal, con algunos glomérulos renales, y también observamos médula renal, con algunos túbulos y glomérulos. De esta forma reconocemos que el órgano es un riñón. Pero, además, a menor aumento podemos observar que en algunas zonas el parénquima se encuentra desorganizado y que hay un infiltrado celular mononuclear difuso entre estos túbulos y algunos glomérulos. A menor aumento observamos que este infiltrado mononuclear forma cúmulos pequeños entre esos túbulos y glomérulos. Ya a mayor aumento, 40 por, observamos ese infiltrado celular con más detalle. Es un infiltrado celular mononuclear que se extiende en algunos sectores incluso hasta la cápsula. Si observamos, esta es una zona capsular. Continuando a mayor aumento, observamos que este infiltrado celular distorsiona la arquitectura tisular, sobre todo en esta zona que observamos que el glomérulo queda inserto en el medio de todo este infiltrado. Otra vez a mayor aumento, observamos que el epitelio de estos túbulos, que se encuentran en relación con el infiltrado, presentan degeneración hidrópica y que este infiltrado entre los túbulos podemos confirmar que es mononuclear, ¿sí? Continuando a 40 por, volvemos a observar que este infiltrado celular genera en estos túbulos una degeneración hidrópica marcada. También podemos observar que algunas de estas células son pleomórficas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas células presentan distintas formas entre sí. Por ejemplo, esta es más redondeada, mientras que algunas son más triangulares. Y podemos observar anisocitosis. ¿Qué es la anisocitosis? Distintos tamaños de células. Por ejemplo, esta célula de un círculo rojizo es mucho más grande que esta otra célula con un círculo celeste. Y algunas presentan un núcleo muy grande. Por eso hablamos de macrocariosis, como la célula que observábamos de color más la célula que observamos con un círculo rojizo. Otra vez a 40 por, observamos con más detalle este infiltrado compuesto por células pleomórficas. Como observamos, todas presentan distintas formas. Presentan algunas anisocitosis, que es distinto tamaño celular. Por ejemplo, esta es mucho más grande que la que está a su lado. Y algunas macrocariosis, como en el caso de la que presenta el círculo rojo, que es una célula que presenta un núcleo mucho más grande que el resto. A 60 por, este es un objetivo que ustedes no tendrán en los microscopios, pero nos sirve para ver un poco más el detalle celular. Podemos observar anisocitosis, es decir, un distinto tamaño de células. Como observan, esta es mucho más pequeña que esta. Macrocitosis, como observábamos previamente, esta es una célula mucho más grande que el resto. Macrocariosis, como esta célula con un círculo rojo,
que presenta un núcleo mucho más grande que el resto de la población celular, y anisocariosis, es decir, núcleos de distinto tamaño, como en el caso de la mayoría de estas células, que presentan distintos tamaños de núcleo. En esta imagen a 60 por observamos anisocitosis, es decir, distintos tamaños de células, macrocitosis, células de gran tamaño, macrocariosis, células de un núcleo grande, anisocariosis, es decir, células que presentan distintos tamaños de núcleo, la disminución de la relación núcleo-citoplasma, ya que normalmente los linfocitos presentan poco citoplasma, pero en el caso de los linfomas, generalmente se asemejan más a los linfoblastos, por lo tanto presentan un aumento de ese citoplasma. Nucleolo evidente, como en el caso de la célula recuadrada, en el cual se observa un nucleolo, y mitosis aberrantes, como por ejemplo en este círculo en el cual la cromatina se encuentra dispersa de una forma irregular, distinta a la de una división normal. Otra vez a 60 por observamos pleomorfismo, es decir, diferentes formas de estas células. Como observamos, algunas son más triangulares, otras son más redondeadas. Anisocitosis, es decir, distintos tamaños de células. Macrocitosis, un aumento en el tamaño de las células. Macrocariosis, una célula con un núcleo muy grande. Anisocariosis, distintos tamaños de núcleos. Por ejemplo, en este caso, esta célula tiene un núcleo mucho más grande que esta. Disminución en la relación núcleo-citoplasma, como ocurre en esta célula que presenta gran cantidad de citoplasma. Nucleolo evidente, como en el caso de estas células que presentan un nucleolo que se observa fácilmente. Y podemos determinar que estas células mononucleares tienen un origen linfóideo. Ahora, ¿cómo es una célula linfoide madura normal? O sea, un linfocito. Son células pequeñas que presentan poco citoplasma, pero como observamos, las células inmaduras o células tumorales son distintas. ¿Cuáles eran las características que mencionábamos? Los criterios generales de malignidad nos indican el comportamiento maligno de las neoplasias y pueden darse en todas las neoplasias, si bien nosotros utilizamos el linfoma para caracterizarlas. Por un lado, pueden presentar anisocitosis, es decir, diferente tamaño de las células, y macrocitosis, un aumento del tamaño de esa célula. Macrocariosis, cuando hablamos de una célula de un núcleo muy grande. Un incremento de la relación núcleo-citoplasma, que se da en muchas neoplasias. Sin embargo, en el linfoma debemos aclarar que hay una disminución de la relación núcleo-citoplasma, ya que en la mayoría de las células linfoides neoplásicas inmaduras se observa mayor volumen citoplasmático y un aumento más parecido en linfoblasto. Anisocariosis, es decir, distinto tamaño de los núcleos, y podemos observar un aumento de estas figuras mitóticas que indican la división de estas células o figuras mitóticas anormales o aberrantes. A modo de resumen, les dejo esta diapositiva en el cual observamos que a menor aumento o a 10 por, confirmamos que es un tejido renal con desorganización y túbulos renales con cambios degenerativos, como hablábamos de degeneración hidrópica. Un infiltrado celular con focos de infiltrado celular mononuclear de diferentes tamaños entre estos glomérulos y túbulos renales. Y a mayor aumento, 40 por, observamos que las células epiteliales de los túbulos renales presentan degeneración hidrópica y
A nivel del infiltrado celular, observamos todas estas características de malignidad: el pleomorfismo, la población de células linfoides anaplásicas, anisocitosis, anisocariosis, macrocitosis, macrocariosis, nucleolos evidentes, una alteración en la relación núcleo-citoplasma y, en algunos casos, figuras mitóticas aberrantes. Como diagnóstico anatomopatológico, podemos concluir que es un linfoma renal y les dejo el número de preparado, que es el número 30.597.